Con un vertiginoso ritmo en la liquidación de posiciones en la renta variable que continúa este viernes, damos la bienvenida a Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de operativa DAX. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días. Os he dejado. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Que he escuchado a Alberto? Sí, hola Alberto, buenos días. Hola, muy buenos días. Y con el saludo de Donald Trump, con el tuit que compartió con todo el mundo diciendo casi es viernes, ahí con la americana abierta al viento diciendo ahí vamos, la que estamos liando en los mercados para muchos. ¿Tú cómo estás viendo todo esto que está ocurriendo, Alberto? Bueno, con tristeza para Europa, porque Europa no tiene absolutamente ninguna capacidad de luchar contra Estados Unidos y lo va a hacer. Va a intentar. Hay que entender que los europeos intentan sabotear el gobierno de Donald Trump porque Donald Trump es un soberanista. Equivocada o acertadamente, busca lo mejor para su país. Y sin embargo, los mandatarios europeos no pueden permitir que Donald Trump triunfe porque quizás los ciudadanos europeos se darían cuenta de que sus gobernantes buscan lo mejor para unas élites corporativas a costa de la destrucción de sus propios países. Eso significa que Europa lo que va a hacer es fijar sanciones a las compañías tecnológicas estadounidenses. Es decir, va a entrar en la guerra de aranceles. Ya sea porque se fijan sanciones por abuso de monopolio o por no recuerdo cuál es la otra, solo se me pone el mismo criterio, pero vamos, por abuso de monopolio, así, por vulneración de la privacidad, o simplemente porque se suban los aranceles a esas tecnológicas. Europa siente que tiene que reaccionar de una manera agresiva contra Donald Trump. Tanto Europa como Canadá. Los demás países lo que harán será negociar, porque estos aranceles están fijados para buscar una negociación que lleve al mantenimiento de las condiciones ventajosas de la economía estadounidense, no en función de aranceles, sino en función de mantener un dólar bajo y sobre todo en función de cortar el ascenso de China en el plano económico en esos países que negocien con Donald Trump. Con lo cual, lo estoy viviendo con tristeza en Europa. En los mercados, bien. Los mercados están haciendo más o menos lo que veníamos explicando que era lógico. Y es que ahora Alemania tiene que caer mucho más, se tiene que generar un pánico, es muy importante en los pánicos, esto es clave, nunca adelantarnos, nunca entrar compradores porque, pues ya estamos en pánico porque ya he visto que esto es pánico y ya compro. Hay que tener cuidado porque no sabemos hasta dónde quiere estirarse esa situación. Merece más la pena renunciar a comprar en los mínimos y luego entrar cuando ya se esté desarrollando el rebote, que intentar hacerlo ahora ya que seguro que ya ha terminado de caer, como normalmente el especulador Nobel suele hacer, equivocadamente. Entonces, sigue siendo muy importante lo que hemos explicado estas semanas. Se estaba produciendo una circunstancia de mercado excepcional, que consistía en que el sector que más había subido en mercados como en el español, como era el sector bancario, daba el testigo hace ya 3 semanas al sector eléctrico. Y había que estar en el sector eléctrico. Bueno, pues quien haya observado cómo ha funcionado el sector eléctrico durante estos últimos días habrá comprobado que con la gran debacle generalizada, sin embargo, las eléctricas están marcando nuevos máximos históricos, tanto Iberdrola como Endesa, que eran las dos que proponíamos en ese momento. Con lo cual, todo normal, a disfrutar del viaje, y cuando llegue el pánico, porque el hecho de que estemos viendo un gran sentimiento negativo, por ejemplo, cuando nos planteamos tenía que haber hecho esto otro, normalmente no ha llegado el pánico. El pánico llega cuando decimos voy a vender todo, no tenía que haber hecho. Si nos estamos planteando tenía que haber vendido, eso significa que el mercado todavía no ha dejado de caer. Será cuando digas voy a vender cuando el mercado deje de caer. Eso es pánico. Esa es la diferencia entre estar mal y estar en pánico. Pues Alberto, el índice de miedo y codicia está en pánico, está en miedo extremo, o sea que hay mucha gente muy cerca de esa tesitura. Bueno, el problema del índice del miedo y codicia es que la gente en los últimos años se ha mal acostumbrado a las subidas. Pocas personas de las que están en el mercado a día de hoy, hablo de pequeños inversores, han vivido más de 5 o 6 años en el mercado. Eso significa que no tienen en el cuerpo una experiencia de ver caídas. Y vamos, como se han acostumbrado
a subidas, pues eso, en 2 años de un 90% continuado, pues lógicamente a la más mínima caída les entra el miedo. Es lo mismo, pero al revés de lo que sucedía cuando teníamos subidas por hacer y a la más mínima subida, y explicábamos que el mercado iba a subir mucho, todo el mundo tendía a vender. Lo mismo, en el más mínimo rote tendían a vender, pero claro, esto está bajista, cuando el mercado iba a subir un 90%. Ahora están haciendo lo mismo, pero al revés. Tengan cuidado con esas encuestas. No son tan representativas como nos parece. Hace años la Investor Intelligence y todo este tipo de cosas, incluso el ratio put-call, daban referencias más válidas. Ustedes necesitan ir actualizando, como todos necesitamos, ir actualizando los mantras del pasado. Solo hay ahora mismo un indicador o un indicio claro de por qué el mercado va a caer o no. Y ese es el VIX. ¿Por qué? Porque aquí hay dinero implicado. Y el VIX, por ahora, nos dice que podríamos dejar de caer porque está justo en una zona clave. Ayer alcanzaba zonas de 26,25. Ya un mes antes la había alcanzado. Eso podría significar un fin de las caídas, pero veremos. Si lo supera, ese 26,60, 26,25, quizás tengamos un poquito más de recorte. Yo les sugiero que no se adelanten. Miren, técnicamente el DAX tiene por hacer una caída que podría llevarle hasta zonas de 21.100, que todavía no la ha terminado. Si cogemos el doble techo que ha realizado durante estas últimas semanas, últimas semanas, y lo duplicamos, nos daría como un objetivo razonable la zona 21.150. Es decir, que todavía podríamos ver algo más de caída. Que no la vemos, que sin embargo hoy ya se produce el final de las caídas y a partir de ahora ya es todo coser y cantar al alza. Bueno, pues el lunes que viene veremos ese inicio de las subidas y podremos comprar. Yo les sugiero que sean prudentes. Esto es una auténtica lección magistral para empezar, la que Alberto Iturralde acaba de realizar, interpretando el comportamiento del mercado y actualizando los indicadores que tienen sentido ahora y que efectivamente con el cambio de las formas del mercado, pues pensando en la historia o en aquellas herramientas en las que confiábamos hace años, pues hoy es que todo ha cambiado y eso pues también. Hay muchas preguntas, por cierto, y mucha apreciación de el buen análisis que ha venido realizando Alberto al señalar las eléctricas como los ejemplos bonitos, ¿no? De un mercado que incluso, hablando de estos dos valores que citabas, Endesa y Iberdrola, siguen nadando contracorriente, se han descorrelacionado completamente y de hecho hoy están entre las pocas que suben si citamos el caso del mercado español. Y hay muchas preguntas respecto a las eléctricas que quizás puedo sintetizar de algunos de los espectadores que por YouTube nos están viendo, como Álvaro Bernal, que dice: ¿y merecería la pena seguir aumentando posiciones en Iberdrola? Yo no lo haría. No lo haría, porque a veces hay que estar en parte en liquidez. Es decir, si ustedes han entrado en las eléctricas, no significa que tengan que estar en las eléctricas y en 100.000 valores más. Recuerden que hablábamos también de Logista el fin de la semana pasada. Entonces, no, sin más. O sea, yo estaría en liquidez porque como estamos entrando en un momento de mucho miedo en el mercado, esa liquidez nos va a venir muy bien para entrar en valores que tengan un gran sentimiento negativo. Si cargamos todo en las eléctricas, hay que entender que, como se han descorrelacionado del mercado en general, podríamos ver un suelo en banca, un suelo en otros sectores, y nosotros, cargadísimos en las eléctricas, empezar a ver un techo en las eléctricas. Es decir, hay que entender que ahora las eléctricas se han descorrelacionado y eso implica que pueden subir como lo están haciendo mientras todo cae, pero también pueden recortar cuando todo suba. Así es que no, yo estaría ahora en liquidez, tranquilo, disfrutando de cómo el mundo sufre. No es una cuestión de masoquismo ni sadomasoquismo, no, simplemente ni de sadismo. Estamos hablando simplemente de que en el mercado hay que sobrevivir y nosotros, los especuladores, sobrevivimos a costa de que otros especuladores como nosotros pierden dinero. Los núcleos duros de las empresas no pierden, pierden nuestros semejantes. Y es desgracia, pero para nosotros obtener el beneficio, ellos tienen que perder. De ahí que quienes compraban bancos hace 3 semanas y no compraban eléctricas, están perdiendo contra los que vendieron bancos hace 3 semanas y compraron eléctricas. El mercado es así.
Y hay que entender que es bonito así, aunque cuando yo digo estas cosas aparece el ñoño de turno a decir, Iturralde, es que usted se alegra del mal ajeno. Miren, señores, había un analista hace años, del que solemos hablar muy a menudo, don Luis Vicente y yo, que es Antonio Sáenz del Castillo. Y aquel analista decía una frase que deben hacer ustedes suya todos los días. A la bolsa se viene llorado, meado y con todo hecho. Con lo cual las caídas son grandes oportunidades también para ganar durante la caída y para cuando todo el mundo salga corriendo el entrar compradores. Absolutamente transparente y magistral. El poema del especulador, podríamos titular esta estrofa que acaba de recitar con gran detalle. Seguro que para encanto de nuestros siguientes espectadores, Alberto Iturralde. Bueno, hay muchísimas preguntas en el WhatsApp de Capital Radio 687-050-600. Buenos días, adelante. Buenos días y enhorabuena por el programa. He abierto cortos en el DAX a principios de esta semana y bueno, estoy en beneficios y me gustaría si me pudiera dar, Alberto, un objetivo bajista para el DAX. Sí. Muchas gracias y un saludo. Gracias. Sí, durante estos días lo he venido explicando. Hay una... hoy en la clase de hoy, bueno, en la clase no, el consultorio de hoy debería ser técnico, porque realmente esto no lo he podido comentar en Capital Radio y lo voy a poder hacer ahora. Fíjense ustedes, vayan si están en la radio, cuando tengan la oportunidad más tarde, o incluso si pueden ahora mejor, al canal de YouTube de Capital Radio. Fíjense ustedes que el DAX durante las últimas semanas, mes y pico, desde las elecciones, ya les expliqué que el tema de las elecciones era clave. Bien, desde las elecciones ha realizado un movimiento lateral que es una figura de vuelta de auténtico libro. Es un doble techo, pero formidable, que proyectaría la caída del DAX en condiciones razonables hasta niveles de 21.150, 21.170. Inicialmente, podría ser podría ser hasta 20.400, pero por ahora 21.160 es lo razonable. ¿Se va a hacer esa caída? No lo sabemos. Cuando se produce una figura de vuelta con la estructura que les he descrito, normalmente se suele hacer. Tengan en cuenta que antes del vencimiento este último, yo les explicaba que hasta el vencimiento no podíamos saber nada, pero justo después ya iríamos viendo indicios claros de qué es lo que nos viene. Bueno, pues nada más producirse el vencimiento, este lunes pasado no, el anterior, salía Donald Trump a hablarnos de una suavización de los aranceles. Ustedes no se lo creerán, pero es así. Con lo cual ya nos daban la pauta de que probablemente el sistema financiero quería vender contratos de futuro en todos los índices participados a futuro, probablemente con la finalidad de caer. Yo lo explicaba esa misma tarde con Rocío Arbiza. No sabemos nunca lo que va a pasar con precisión, pero el indicio nos debe más o menos tender hacia ello. Eso significa que ahora mismo hay un diferencial enorme, todavía pendiente, entre el S&P 500, que ya venía cayendo con anterioridad, y el DAX. Fíjense, ese diferencial es atentos, es del 4%, se lo estoy adelantando ahora, pero se lo voy a dibujar. La misma figura que ha hecho el DAX, con mucho más tiempo, la ha hecho el S&P 500, la misma. Si duplicamos, vemos que ayer justo tocaba los mínimos en el objetivo de caída. ¿De cuánto es el objetivo de caída? Pues si echamos un porcentaje, vemos que es de un 12,22%. ¿Cuánto ha caído todavía el DAX? Pues un 8 y pico por ciento. Bueno, ahora mismo ya será más, esta mañana era un 8 y pico por ciento, ahora será un 9, a ver, concretamente un 8,65 todavía. Con lo cual no es de extrañar que todavía quiera hacer más caída. El enigma está en el IBEX. El IBEX ya está tomando la senda de compensar las caídas que han hecho los demás. Con lo cual tengan cierto cuidado con el IBEX. Incluso les sugiero que, claro, yo cuando comentaba lo de las eléctricas, lo decía, estén ustedes tranquilos hasta que las eléctricas sean el sector de moda. Bien, ahora un especulador rápido puede seguir en las eléctricas, pero habría que quitar parte de esa posición porque no es de extrañar que incluso las eléctricas tengan recorte. Entonces, si ustedes, como es normal para una operación rápida, han introducido una parte importante del capital que les afecta ver moverse un 2% a la contra o un 3%, bueno, pues quítense la mitad
Y si recortan estos días a las eléctricas, ustedes habrán obtenido un buen beneficio en un valor que en unos valores que aunque tiendan a recortar, lo lógico es que vuelvan en el tiempo a la senda alcista porque todavía no se han puesto de moda. ¿Vale? Lo digo porque es que no es normal tampoco que vayamos a ver ahora al IBEX ya empezando a recortar y las eléctricas sin cierta parada. Lo comentamos ya para cuando nos pregunten. Vamos. Sí, muy adelantado. Bueno, hay varios espectadores que está claramente buscando rebajas con las caídas y hablan de la tecnología, hablan de empresas como Amazon. Si ves oportunidad en la tecnología con la que ha caído o lo que ha caído el Nasdaq. Sí, vamos a explicarlo. Están haciendo algo muy bonito. Ayer nos preguntaban en la magia a Miguel y a mí por Amazon y por Google. Y es que es muy bonito porque los dos están haciendo algo simétrico. Vean, o sea, miren lo que están haciendo. Vamos a ver si las encuentro las dos. Miren la estructura tanto de Amazon como de Google. Amazon tiene una subida importante hasta, en este caso es 2021. Google no tiene esas mismas fechas, pero la estructura es similar. Recorte y superación posterior hasta los máximos que hemos visto justo antes de las elecciones estadounidenses, ¿vale? Es importante este máximo que ven ustedes aquí. En Google vamos a repetir la estructura. Ese máximo es una zona de soporte, pero no, porque en su día fue resistencia. Esto es resistencia. Pero no es la línea roja como algo exacto. No, también hay un máximo justo delante que es muy importante. Este de aquí. Con lo cual esa línea roja podría estar más abajo también, que es justo donde está llegando ahora mismo Amazon. 178 dólares. Exacto. Pero aún así también es probable ver esta zona como soporte final. Es decir, que todavía podría tener algo más de caída. Lo que sí está claro es que si durante estos días vemos ese gran pánico en el que en lugar de preguntarnos, teníamos que haber vendido, simplemente decimos, voy a vender porque aunque tuve que haber vendido, ya esto se va al infierno. Entonces ahí será cuando seguramente Amazon, ya sea en el nivel en el que está ahora mismo o incluso ligeramente por debajo, tienda a formar un rebote. Entonces todavía no hemos visto las figuras de vuelta a los giros al alza. Sean pacientes y no hace falta que le demos demasiadas vueltas a Google porque van a ver la misma estructura. Fíjense, la misma subida, la misma caída. Además, son tremendamente simétricas. Aquí una superación y ahora una vuelta a la baja hasta esa zona de soporte, que también en su día, lo ven ahí, está más que clara. Google también podría tener más recorte. ¿Hasta dónde? Pues en el caso de Google, y con mucha precisión, 142,70. Ya sé que no nos han preguntado por Google, pero es que curiosamente ayer nos preguntaron justo por estos dos en la misma pregunta y me pareció súper gracioso los simétricos que eran, sin más. Sí, sí, muy interesante, muy bonito este gráfico. Bueno, me dicen que está trabajando, pero en Asia y escuchándonos desde algún lugar de Asia, Antonio, que es de Granada. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, don Luis Vicente. Pues nada, me alegro de escucharle después de tanto tiempo. Yo le oigo desde aquí, lo que pasa es que llamar es difícil. Tiene que ser que me pille en un aeropuerto como hoy, porque en los países donde estoy hay mucha censura. Bueno, no me enrollo. Don Alberto, que después de casi 15 años siguiéndote en la operativa sabes que estoy en pausa, pero tengo unas cuantas acciones en las que voy ganando más del 100%. Una de ellas es PSON en Londres y la otra es Aegon, AGN, ahí en Holanda. Entonces, Antonio, perdona, dinos, perdona, Antonio, de es Pamplona, Enrique. Sevilla, Sevilla, Oviedo, Navarra. Y la otra AGN, Andalucía, Gerona, Navarra, ¿vale? Ya hasta tengo Airbus, pero como esa la dicen mucho, no hace falta. Que voy ganando en todas ellas más del 100, en algún dinos el nombre de... 200%. No, Antonio, perdona, dinos el nombre de PSON. ¿Es Petrosonic? Pearson. Pearson es el editor británico del Financial Times. Del editor del Financial Times. ¿Y la otra? Perdón, Aegon, ¿cuál es? el de los seguros, AG, Andalucía, Gerona, Noruega. Aegon, en ambos voy ganando. Bueno, en Pearson 50% en cada una o 200, vale, más o menos. Muy bien, Antonio. Y quiero poner un stop de beneficio. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias por llamarnos desde tan lejos. Pues tengo un problema con Pearson y con Aegon, me parece. Con las dos. Se nos están resistiendo. Y es que sí, me está dando problemas el visual. Vamos a hacer una cosa, Luis Vicente. Tengo que cerrar el servidor de datos y volver a abrirlo, a ver si puedo.
Bueno, pues Y a no hay ver si problema. de esta manera... Esperamos que el servidor actualice, porque claro, Sí, también es el tercer invitado, ¿no? El servidor técnico y sus es habilidades. que no me deja, no me deja, tengo que cerrar Visual y volver a compartir. Nada, En pues fin, va a vamos. ser un momentito, pero sí que vamos a tener que hacerlo. Aprovecho Eh, para este momentito para recordar a nuestros oyentes y espectadores que justo después de acabar este consultorio de bolsa en Capital Radio, comienza en Twitch Televisión y en YouTube, también el canal de Capital Radio en YouTube, la clase magistral que Alberto Iturralde ofrece cada viernes con Laura Blanco a las 10 de la mañana. Clase imperdible, no es un consultorio, es un tiempo de análisis, de reflexión, de perspectiva, de visión de cómo el mundo está cambiando y cómo todo este cambio y desafío geopolítico o geoestratégico tiene un enorme impacto en el mercado. Hasta cierto punto está determinando lo que ocurre en los mercados. Así que están invitados nuestros oyentes, en este caso espectadores, a seguir esa clase magistral nuevamente para la que ya se está preparando Laura Blanco y Alberto Iturralde, que nació preparado, como ustedes saben, así que no necesita prepararse mucho más. Lo hemos bueno, pues conseguido, Alberto. agradezco. Sí, yo creo que ya sale. Vale, aquí lo tenemos. Creo que sí, ya está actualizado. Muy bien. A ver, Pearson es un valor que efectivamente ha sido súper alcista. A ver si puedes compartir la pantalla, que no la veo todavía en el sistema. Pearson, Perdón. editorial, sí. Ha sido un valor especialmente alcista. Claro, el problema que tiene Pearson es que tiene una zona clarísima de soporte, súper clara, en 1163. Entonces, yo por debajo de ese nivel no estaría. ¿Por qué? Porque existen muchas probabilidades de que en el tiempo tienda a recortar más hasta zonas de 1066, donde tenía previamente su anterior máximo histórico. Como lo rompió esos máximos de una manera muy limpia, quizás una vuelta a la baja hasta esa zona es probable. Con lo cual, por debajo del nivel 1160, yo aplicaría un stop de beneficios. Y en el caso de Aegon, vamos a ver, hasta ahora debería aparecer rápido. Pues muy parecido porque en esta el soporte súper importante está en 5,27, que también está cerquita. Cotiza en 5,42. Esta, así como la otra es claramente alcista, esta es bajista. No estaría en ella. Pregunta en el WhatsApp de Capital Radio para Alberto Iturralde. Buenos días. Adelante. Con la siguiente. A ver por dónde vamos. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Enhorabuena por el programa. Gracias. Y mi pregunta para el señor Iturralde, me gustaría saber qué opina de la empresa LDC, francesa, que se dedica al sector avícola. Muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Cotiza en la bolsa de París. El RIC de LDC es LOUP. LOUP. Es una empresa, sí, efectivamente, especializada en comercializar y transformar aves de corral. Especialista en el pollo. Tenemos un... sí. Esa es, Está correcto. muy lateral. Es un valor tremendamente lateral. Entonces, aparte de tener un volumen súper reducido, no está haciendo nada en el último año que sea interesante. Si supera máximos, sí. Los máximos están ahora mismo en 77 y el valor cotiza todavía en 72. Llevan ese movimiento lateral más de un año, con lo cual yo no estaría, pero por aburrimiento. Muchas veces ustedes plantean valores que probablemente en el tiempo van a subir, pero ahora no hay ningún indicio que nos deba hacer pensar en una cosa u otra, con lo cual yo no estaría. Muy bien, ¿alguna más del chat de YouTube? A ver, hay alguien que está preguntando por ASML para entrar. Ramón está preguntando por esta compañía tecnológica europea, recordamos. No. Miren, el tema de la tecnología, y esto no es solamente aplicable a ASML, por cierto, técnicamente está justo ahora en un soporte de libro, pero de libro. O sea, técnicamente no sería extrañar un rebote. El problema de la tecnología viene que cuando estábamos antes de elecciones, y yo explicaba en todas las intervenciones, la tecnología estadounidense y toda la tecnología en general que ha tenido subidas tan excesivas va a acabar en tragedia. ¿Qué dice Iturralde? Si los beneficios... Y me encontré una serie de locuras porque, bueno, de repente aparecían Warren Buffett por todas partes explicando por qué Nvidia no iba a caer. Y cuando digo Nvidia, digo ASML y digo todas las demás. Ya lo están viendo.
Dejen que estos sectores purguen la gran subida que han tenido durante los últimos 2 años. Ahora mismo, técnicamente, ASML está en una zona que muy probable va a ir generando rebotes. Concretamente, el nivel es 550. Pero rebotes nada más por ahora. Yo les sugiero que tengan cuidado. Recuerden las palabras. Acabará en tragedia. ¿Ustedes han visto a tragedia? No la han visto. Todavía ustedes no han visto en Nvidia una tragedia, ni en todas esas maravillosas tecnológicas. No, cuando vean la tragedia será probablemente el momento de entrar, pero todavía no. Bueno, nos queda menos de un minuto, no sé, una rapidilla del mercado español, Acerinox. He visto que varias personas estaban preguntando antes del minuto de oro. ¿Podemos ver Acerinox? A ver qué te parece. Valor volátil, Cuidado, si la encuentro. Pues sí. Sí, está llegando justo a una zona de stop que planteábamos hace un mes, 2 meses, como posible operación para Acerinox. Sería justo el nivel 9, voy a concretarlo más, sí, 9,70 aproximadamente. En esa zona, para un especulador tranquilo, habría que plantearse el aplicar un stop. Para un especulador rápido puede ser una buena oportunidad de compra. 9,70. Está en 9,89 Acerinox. Bueno, pues mucha atención porque llega el minuto de oro. Vamos a ver, querido Alberto, qué has elegido como valor de cierre hoy de nuestro consultorio. Me voy al mercado estadounidense porque hay un valor relacionado con la energía, Duke Energy, que está rompiendo máximos con todos los visos de continuar siendo alcista. Claro, el problema que tenemos es que no hay nada claro que les diga yo en España que comprar ahora. Las semanas anteriores siempre hemos estado machaconamente en España, porque estaba claro. Duke Energy, el RIC es D de Dinamarca, U, K de kilo, con objetivo alcista en 129, cotiza en 124 y el stop por ahora en 120. Está fenomenal, Duke Energy. Precisamente una eléctrica energética, pero del otro lado del Atlántico. Pues por eso. Por eso. Pues Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de operativa DAX. Como siempre es un gran placer escuchar esta visión tan especial que, por cierto, tanto aprecian nuestros oyentes y espectadores. Mil gracias, buen fin de semana y el lunes te esperamos de vuelta en Capital Radio con Rocío Arbiza a eso de las 6 de la tarde. Un abrazo fuerte.